9 minutos de la mañana, que estamos en el circuito de éxito y esta es nuestra próxima parte. Tecnología e innovaciones. El doctor Julio Castro con nosotros, conductor de podcast, parte médico, médico con posgrado en medicina interna, infectología, miembro de la red de médicos por la salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Un placer tenerte con nosotros, Julio. Buenos días, Alba, ¿cómo estás? Un Qué placer. bueno, teníamos rato que no nos veíamos, afortunadamente, porque es. cuando veo a Julio es por un tema de salud. Así que afortunadamente, digámoslo por ahí, pero un placer tenerte aquí. Porque fíjese, hace poco, pues, Julio ha presentado un podcast y está bien interesante, por eso lo quisimos traer aquí al Circuito Éxito. Es hablar del aprovechamiento en la salud del uso de los relojes inteligentes. Ya no hay persona que no tenga un reloj inteligente, que no te vaya diciendo cómo va tu ritmo cardíaco, que no te vaya diciendo dormiste mal, tienes que dormir un poquito más, que te vaya midiendo tu salud en términos generales. Eh, Esto es bueno, Julio, vino para quedarse, obviamente, porque es increíble además cómo la tecnología va cambiando y a medida que va cambiando, cambian también los relojes. Pero, ¿qué pasa allí con esa medición que puede hacerse a través de un reloj? Fíjate, Alba, yo creo que no es un tema para nadie extraño en este momento, el tema de que todo el mundo está hablando de que la longevidad, Ujú. el tema de una vida más sana, es un tema que está en la sociedad. Pues yo creo que, no sé si precipitado por la pandemia o un poco por los desarrollos científicos del mundo, creo que es un elemento central en nuestra discusión cómo vivir una vida un poco más sana o cómo tener mejor provecho en nuestra salud. Y el sistema de monitoreo moderno tiene un rol fundamental en este aspecto. Entonces, con frecuencia, y es un elemento que me pasa en la consulta diariamente, veo que la gente, como tú dices, tiene relojes inteligentes. Y claro, yo en la consulta la mayoría de las veces veo gente enferma. Entonces yo, por ejemplo, veo a un paciente con dengue. Y yo le digo, mira, yo veo que tienes un iWatch ahí, o tienes un Garmin, cualquiera de ellos. Tú puedes ver, por ejemplo, cómo estaba la frecuencia cardíaca esta mañana cuando despertaste. Me dice, no sé. Entonces, pero ven acá, préstame el reloj, veo la aplicación y le digo, mira, tu frecuencia cardíaca las últimas semanas, según dice tu reloj, es 55 cuando te levantas. Y ayer tenías 80. Algo malo está pasando. Ajá. Entonces, primero, Y algo te está diciendo ese reloj que además tú no sabes leer. exactamente. Entonces, eso, lo primero que tiene es que nosotros tenemos que tener una curva de aprendizaje, por eso este primer podcast, sobre cuáles son esos parámetros críticos o parámetros que todos tenemos. No es que uno los tiene, todos tenemos esas variaciones y cómo entenderlas. Entonces, voy a hablar quizás de el menos intuitivo de todo. Todos tenemos una frecuencia cardíaca, todos tenemos una tensión arterial, todos tenemos temperatura, frecuencia respiratoria. Y los sistemas modernos, en particular con inteligencia artificial, son capaces de integrar todos esos parámetros y darte algunas señales sobre algunas otras cosas. Entonces, ¿qué criterios no conocemos? Pues todo el mundo sabe lo que es la frecuencia cardíaca. Todo el mundo tiene la idea de un monitor en la emergencia, esa es la frecuencia cardíaca. Pero creo que un parámetro que no hemos aprendido mucho es la variación de frecuencia cardíaca nocturna. Hoy en día se sabe que cuando estamos dormidos, quien comanda nuestro cuerpo es nuestro sistema nervioso autónomo. Es decir, yo no tengo control dormido sobre lo que pasa en mi cuerpo. El sistema nervioso autónomo controla nuestro cuerpo y esa variación de frecuencia cardíaca que hace nuestro sistema nervioso autónomo nos da una muy buena estimación de cuánto descansamos y cómo está nuestro reposo y cómo está nuestra salud durante esa fase. Entonces, eso es lo primero. Nuestros medidores, la mayoría de ellos, Fitbit, cualquiera de ellos, te mide esa variación de frecuencia cardíaca nocturna. Y eso tiene un algoritmo al cual te dice, no estás descansando bien. Exactamente. No dormiste bien, tienes que dormir un poquito más. Exactamente. O tienes que dormir menos, es posible. O tienes que dormir menos. Hay gente que duerme como mucho. Y sobre todo, que esa modificación, algunos de los relojes, por ejemplo, miden más profundamente unos parámetros, te mide los tipos de sueño que tú tienes en la noche. Si es sueño REM, si tienes sueño reparador, si tienes sueño profundo, y puedes tener algunas estrategias para mejorar. Entonces, lo primero es que esos parámetros fisiológicos nosotros los tenemos. Algún amigo ayer me decía en una actividad deportiva que tuvimos durante varios días, mira, yo soy un poco neurótico, si yo estoy viendo el reloj me voy a volverlo como loco. Esa no es la idea. La idea es que usted yo dedico quizás 2-3 minutos al día, en la noche, veo cómo fue el día, porque además de monitorear todas estas cosas, el reloj me dice, mira, pasaste 1 hora de estrés entre tal hora y tal hora.
Bueno, yo echo para atrás y digo, ok, esa hora tenía un problema con un paciente, tuve una discusión con uno de mis hijos, tuve un problema en la calle, en el carro, etcétera, etcétera. Entonces te da feedback sobre lo que está viendo el reloj. Y hoy en día lo más importante, además del monitoreo, que ya lo podemos hacer de una forma eficiente, es una segunda capa, que es la conexión a aplicaciones de salud, porque no es solamente medir la frecuencia, sino que eso esté conectado a funciones de salud que te dan input de una persona que no sabe de estos temas, de qué hacer y qué no hacer. Entonces, Ajá, pero ya, ¿y cómo queda ahí el profesional médico, doctor Castro? no, yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender un poco, nosotros estamos acostumbrados a medir cosas cuando la gente está enferma, ¿ok? O sea, yo sé cómo se comporta la frecuencia cardíaca cuando tienes fiebre, cómo se comporta la tensión arterial cuando tienes una infección severa. Eso es parte de nuestro entrenamiento. Pero ahora entender cómo funciona nuestro cuerpo en salud, en una situación normal, en 24 horas de todos los días, es algo que estamos empezando a entender. ¿Y cómo lo estamos empezando a entender? Porque estas aplicaciones, esto viene la segunda capa, conectan a redes sociales o conectan a Big Data, que hace interpretar en el mundo entero, si tiene 6 millones de personas conectadas, empiezas a obtener una información en personas que no están enfermas, que están sanas, de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hacerlo mejor. Ok, eso lo ve positivo. Claro, yo creo Pero que... ¿qué pasa, por ejemplo, la gente que decide, ay, no, pero yo como mi reloj me dice cómo está mi nivel cardíaco y cómo estoy yo durmiendo, si duermo bien, si duermo mal, si cuando hago ejercicio se me acelera el pulso o no? Entonces empieza la persona a decir, bueno, yo me voy a automedicar porque estoy viendo que en la noche, esta es la automedicación que es tan temida en el gremio médico. Bueno, eso sí es algo que uno no debe hacer. Yo creo que el monitoreo nos da una perspectiva de algunos elementos, nos hace entender mejor nuestro cuerpo, entender cómo funciona, pero si esto se sale de los rangos, es algo que uno tiene que verificar. Y yo hace una acotación importante. Hay cosas que los relojes hasta ahora miden muy bien y hay cosas que no miden bien. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca la mide muy bien, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la saturación, porque lo hace a través de la mayoría de esos, mira, este lector. Yo uso un reloj normal, pero tengo este lector que va conectado a la aplicación. Entonces, este lector es capaz de leer esos parámetros. ¿Qué no puede leer bien todavía? La tensión arterial. O sea, no hay devices como esto de uso 24 horas al día que miden la presión arterial. Si yo quiero medir la presión arterial a una persona durante 24 horas, tengo que ponerle un mapa que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces, tener muy claro qué cosas medimos hasta ahora. Probablemente eso vaya a mejorar en algún momento, pero hasta ahora esos parámetros van funcionando de alguna manera. ¿Qué otras cosas tiene utilidad la persona que hace actividad física? Hoy en día, para mí, hacer actividad física sin entender la fisiología de tu corazón es un poco que no tiene sentido. Entonces, los atletas o los que hacemos actividad regularmente, empezamos a entender con estas aplicaciones qué cosas funcionan mejor. Entonces, por ejemplo, los corredores saben que no pueden correr distancias largas todos los días. Entonces, tú combinas distancias largas con distancias cortas, con ejercicios de esfuerzo, un poco de pesa, y esto a través de una integración de aplicaciones te dice, mira, por ejemplo, en mi aplicación me dice, te falta hacer esta semana un poco de actividad de carga de peso. Entonces, bueno, yo hago carga de peso 20, 40 minutos, 2-3 veces al día para mejorar mi salud funcional. Ahora, doctor Castro, estamos conversando con el doctor Julio Castro, conductor del podcast Parte Médico. Este tema lo ha abordado en el podcast y habla de primero de muchos otros que seguramente vendrán. ¿Los signos de estrés o el signo de fatiga los puede determinar un reloj inteligente? Sí, sí los detecta a través del algoritmo. No hay un parámetro que indique cuál es el estrés, que tú estás estresado, pero el algoritmo es muy eficiente hoy en día, o cada uno de los algoritmos son muy eficientes para detectar cómo está tu situación general del cuerpo y te da feedback de ello instantáneo si uno lo quiere, pero la mayoría de las veces es retrospectivo en un día o en una perspectiva diaria. Entonces, tú puedes por ahí ver, el reloj me dice, mira, tu momento mayor de estrés durante el día fue entre tal hora y pasaste 40 minutos en una situación, porque él interpreta. Eso tú no lo tienes en la cabeza, tú no tienes capaz de entender esas variaciones pequeñas de tu frecuencia cardíaca y te dice, además, cuando va a pegar una aplicación, que hay unas cuantas, te dice, mira, yo te recomiendo, por ejemplo, a mí me pasa a veces, tienes 2 días que no estás durmiendo bien porque tu variación de frecuencia cardíaca nocturna no está en un valor óptimo. Te recomiendo que hagas un poco de actividad que mejore. Por ejemplo, leer. Entonces, leo 20 minutos antes de dormirme o hago algo de meditación, 10 minutos. Entonces tú ves que empieza a mejorar mi variación de frecuencia cardíaca o me pasa
que mira, estoy deshidratado el día anterior, de ese día hice mucha actividad física, no me hidraté lo suficiente, él te dice en la mañana, la poca variación de tu frecuencia cardíaca se obedece a que tu condición de hidratación no estaba bien. O tomaste alcohol en la noche. Yo no tomo, pero la gente que toma dice, tomaste alcohol, comiste demasiado tarde. Todo eso lo detecta el algoritmo y de alguna manera te va dando sugerencias para tener una vida más sana. Lo otro que hace el algoritmo es que tú le puedes meter meta. Mira, ¿cuál es tu meta? Bueno, mi meta, yo tengo 60 años, es yo quiero evitar la sarcopenia, que es la pérdida de fuerza muscular producto del deterioro de la edad natural. Del envejecimiento. Sí. Entonces, bueno, yo quiero evitar la sarcopenia, quiero mejorar tal parámetro de frecuencia cardíaca del deporte que yo hago, entonces te da unas recomendaciones, pero además en el caso de la que yo uso, que hay muchas, él te conecta a bibliografía médica, o sea, te conecta o puedes tener un coach virtual, es decir, tú le preguntas, mira, tengo 2 semanas que la variación de frecuencia cardíaca y él ve tu frecuencia cardíaca, no es óptima, entonces el bot te dice, haga tal cosa. O, inclusive, hoy en día, esto lo están utilizando atletas de alta competencia. Lo tengo un sobrino, juega fútbol, es joven, y él le tiene que mandar a su entrenador, a través de su aplicación, el entrenamiento que él hizo cuando no está entrenando. Okay. Porque tienes que hacer entrenamiento en tu casa. Entonces, el entrenador te dice, mira, mándame lo que tú hiciste. Y ahí no puedes meter coba, pues ahí sabes si corriste, Claro. si no corriste. En la etcétera. calidad del descanso, doctor, vamos a volver un poquito a eso porque es interesante. El reloj inteligente puede saber cuando tú pasaste una mala noche. Sí, O sea, claro. yo pasé una mala noche y el reloj me va a decir, tú tienes que descansar para poder recuperar todo por lo que supuesto. perdiste en la Te voy a noche. dar un ejemplo que me pasó a mí. Hace unos meses, ese noviembre del año pasado, hace un año ya, Ajá. yo fui a un torneo en Maracay. Y en la noche empiezo, bueno, no me sentía bien. Y bueno, algo pasa, me acuesto y tal. Y en la mañana cuando me levanto, dice, bueno, durmió demasiado mal, la frecuencia cardíaca está demasiado alta, algo está pasando Todo aquí. eso lo decía el reloj. Claro, me da una señal en la mañana. Mire, en relación a su histórico, anoche fue muy malo. O sea, Ajá, la frecuencia ajá. cardíaca está más alta, la temperatura está 0.8 décimas de temperatura más alta. Bueno, yo en ese momento no sabía qué estaba pasando, pero bueno, fui a hacer lo que iba a hacer y en la tarde me empieza la fiebre. Tenía dengue, o sea, pasé dengue y he visto varios pacientes, ahorita que hay mucho dengue, que cuando le digo, mira, chequea tu iWatch. Cuando chequeas el iWatch 4 o 5 días atrás, tu reloj empezó a darte una señal de que algo estaba mal antes de eso. Entonces, es capaz de detectar tempranamente Pero ¿cómo variaciones. aprendemos nosotros los ciudadanos comunes, bueno, que nos toca aprender de la tecnología a que efectivamente recibir lo que nos está enviando, poderlo leer, hacer una lectura correcta y saber, por ejemplo, oye, esto me está dando unas cifras que no son las normales, yo me voy a ir a un médico, porque eso es el deber ser. Así es. O sea, el médico no puede ser sustituido por un reloj. No, para nada. Esto ayuda a entender mejor nuestra fisiología, como dije, y hay una curva de aprendizaje. Entonces, esta semana vi una paciente tengo viendo unas semanas, y veo que cuando la frecuencia cardíaca en el consultorio está alta, 120 y tanto cuando la estoy examinando, y tú vienes corriendo, ¿no? ¿Estás nerviosa? Bueno, un poco. Hay gente que le da nervio ir para el médico. Préstame el iWatch, que se lo acaba de regalar a su hijo hace un par de semanas. Y le digo, mira, tu frecuencia cardíaca en reposo cuando despiertas en la mañana es 55, que está muy bien para tu edad y para tu ejercicio físico. Bueno, doctor, es que me da un poco miedo cuando vengo a la consulta. Entonces ya tú sabes que esa frecuencia cardíaca no es porque tiene miedo, no es Hay porque un tema emocional Entonces, allí, pues. entonces nosotros tenemos, por ejemplo, parámetros que deberíamos como entender cuánto es nuestra frecuencia cardíaca al momento de levantarme. Entonces, no, nadie se está tomando el pulso, pero el reloj sí lo hace. Entonces, si tú lo tienes puesto y tú vas viendo todos los días cómo se comporta, la variación es muy pequeñita. ¿Okay? Entonces, si un día, la mía es entre 45 y 50 en la mañana, y tú vas viendo que empieza a ir subiendo, algo está pasando. La frecuencia cardíaca en reposo también es un parámetro proxy que mide tu salud cardiovascular, tu capacidad de entrenamiento físico. En la medida de tu capacidad de entrenamiento físico mejora, tu frecuencia cardíaca baja. Pero esto todo tenemos que ir aprendiendo, tenemos que leer un poco, claro. hay que dedicarle un poco de tiempo. Pero las aplicaciones te lo dicen, que es otra de las cosas buenas. Al principio no todo el mundo sabe qué es la variación de la frecuencia cardíaca nocturna, pero la app te dice, usted quiere aprender sobre frecuencia cardíaca, entonces te pone unos párrafos donde te dice tu variación de frecuencia así. Es para gente normal, no para médicos, y me permite entender mejor estos temas. Tú, como todo, requiere un aprendizaje. Fíjate, aquí me lo pone. Cuánto estoy en sueño REM, cuando estoy en sueño profundo. Me dice mi deuda de sueño. O sea, cuánto ha sido la eficiencia de mi sueño y cuánto de deuda de sueño tengo por día, el tiempo en cama. Yo con esta aplicación estoy durmiendo, yo calculo que 45 minutos a 1 hora más diaria desde que hace un año que la tengo. ¿Así? Sí, O sea, ¿puede mejorar entonces la calidad de vida de un paciente?
Sí, claro, O de una persona. está pues, no es hecha un para eso, paciente. porque claro, si tú usas el coaching de la aplicación, tú te das cuenta, "Uy, yo dormía antes 5 horas y me sentía que estaba bien, pues no, no estaba bien. No, supuestamente. Ahora sí. duermo 6:30, 7 horas promedio, Y te pero dice, todavía te falta uno. exacto, me dice, tienes deuda de sueño de 1 hora. Entonces, bueno, el sábado duermo una siestica de 1 hora y ya dejo mi deuda semanal de sueño en cero el fin de semana que tengo más tiempo de dormir. Pero Ujú. ciertamente creo que esto llegó para quedarse. Van a haber muchas otras aplicaciones que todavía no están disponibles en Venezuela. Por ejemplo, Por ejemplo, el iWatch tiene un electrocardiograma. Las personas cardiópatas wow. que tienen el iWatch puesto ponen 2 dedos encima del iWatch y puede hacer un electrocardiograma simplificado. Y Pero, pueden, y sin embargo, no mide la tensión arterial. todavía no. ¿Y Es qué otra diferente. cosa no hace el reloj, por ejemplo, para saber de tu salud concretamente, que sea importante? Bueno, yo creo que los parámetros fisiológicos, que son temperatura, frecuencia cardíaca y saturación, hoy en día los miden bastante eficientemente. Eficientemente. No como el nivel de lo que me lo medimos los médicos, porque, por ejemplo, para medir la tensión arterial en una terapia intensiva, te mete un catéter dentro de la arteria. Pues eso es como ya la forma más exquisita de medir la presión. Y más directa De medir la saber, presión pues, arterial. claro. Pero el iWatch, la versión de electrocardiograma que no está disponible a los que estamos en Venezuela, las personas que son enfermas del corazón, por ejemplo, tienen marcapasos, tú pones 2 dedos y eres capaz de medir un electrocardiograma y enviárselo a tu cardiólogo en forma inmediata o hacer una notificación a los servicios del 911 de emergencia. Todo esto empieza a conectarse con la Big Data o con las aplicaciones generales y empezamos a tener un nivel de información y de datos que antes no teníamos y eso nos va a hacer entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Creo que en el mediano plazo, más allá de la función propia de cada uno viendo su propia salud, ojo, yo no soy de los que piensa que uno tiene que estar viendo el teléfono todo el día para ver cuál es la frecuencia cardíaca en este momento. ¿Cómo sería entonces? Exacto. ¿Cómo sería Yo para lo uso. un ser normal y corriente que no se vuelva obsesivo con el reloj? Yo prefiero, en vez de estar viendo TikTok 1 hora y media en la noche, dedicarle 5 minutos a ver mi aplicación de salud y tener una planificación mejor de mi salud para, bajar de peso, mejorar mi condición física, mejorar mi condición cardiovascular. Para los atletas o las personas que hacen deporte, creo que esto es crítico. Es muy importante porque te hace un entrenamiento mucho más inteligente. Pero para las personas que no hacen entrenamiento físico, igual es importante medir estos parámetros y que te digan cosas. Por ejemplo, si tú tienes una alteración de la tiroides, la frecuencia cardíaca es el primer parámetro que se va a alterar. Entonces, si tú empiezas a ver que mi frecuencia cardíaca habitual cuando me levanto es 55 y estoy empezando a tener 70, 80, algo está pasando, tengo que ir al médico. Porque es el único capaz de integrar examinándote qué es lo que está pasando. Exactamente. Pero sí creo que hoy en día ayuda mucho, sobre todo que no tiene costo. Ya tienes el reloj, ya invertiste en lo que cuesta el reloj, lo que cuesta el sensor y lo que hace es permitirte tener más información mucho menos tiempo. No. Este tema está buenísimo, Julio. Qué interesante. Después, la semana que viene voy a hablar de los diferentes métodos que hay y dentro de 2 semanas de monitoreo de la hidratación, de cuánto sudas y cómo sudas. Muy bien. Eso también es muy importante para los atletas. Para los atletas, especialmente. exactamente. El doctor Julio Castro, cuando estuvo con nosotros, conductor del podcast Parte Médico, médico con posgrado en medicina interna, infectología, miembro de la red de médicos por la salud, con nosotros aquí, colega también, compañero aquí del circuito Unión Radio. Así que bueno, muchas gracias, doctor Julio Castro, por habernos acompañado. Un placer.